Así que prefieren hacer exigencias, como están haciendo en Europa, en lugar de arreglar el Consejo de Seguridad o la Carta. Y ese es el problema. Es el doble rasero y la hipocresía de Europa. Quiero decir, podemos recordar la invasión de Kosovo, ¿verdad? Serbia. No eran miembros de la OTAN. La OTAN no tenía motivos para estar allí, y simplemente asumieron funciones que deberían haber sido gestionadas por el Consejo de Seguridad. Y eso fue ilegal, altamente ilegal. Y no pasó nada, ni siquiera una disculpa. No pasó nada. El problema aquí es que no estamos analizando las causas de fondo. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con Roberto Zamora, un abogado internacional y activista por la paz, que en 2004 logró que su país natal, la neutral Costa Rica, se retirara de la llamada Coalición de los Dispuestos, que en aquel entonces atacó y posteriormente ocupó Irak. Esto, junto con la política de Centroamérica, es lo que queremos discutir hoy. Así que Roberto, bienvenido. Pascal, muchas gracias por esta oportunidad de estar aquí y debatir un tema tan interesante hoy. Gracias. No, gracias, porque fuiste tú quien se puso en contacto conmigo y me enviaste tu tesis de máster en la que analizabas la neutralidad de Costa Rica. Y en ese contexto, también me hiciste saber que fuiste tú quien, hace 20 años, presentó una demanda que finalmente obligó a Costa Rica a retirarse de la Coalición de los Dispuestos. ¿Puedes contarnos la historia de Costa Rica? ¿Cómo llegó a unirse a esa coalición? ¿Y cómo lograste que se retirara? Claro, no es realmente una historia larga. Creo que es un hecho bien conocido en la comunidad internacional que Costa Rica ha mantenido una política de neutralidad durante mucho tiempo y que esta política de neutralidad se expresó en una declaración unilateral bajo el derecho internacional en 1983, cuando el presidente Monge, bajo presión de los estadounidenses, decidió escapar de las guerras de la Guerra Fría, especialmente la de Nicaragua, declarando a Costa Rica como país neutral. Por suerte, a estas alturas, los hechos han salido a la luz y la historia ha sido reescrita, así que sabemos lo que ocurrió y cuáles fueron las motivaciones que llevaron a Estados Unidos y al Reino Unido a crear una coalición de los dispuestos para invadir Irak. Como esta intervención o invasión de Irak no tenía fundamento en el derecho internacional, intentaron encontrar otras formas de legitimar esta invasión, y básicamente lo hicieron creando apoyo de un grupo de estados muy aleatorios. Si uno mira la lista de los miembros de esa coalición de los dispuestos, y hay que recordar, porque una pregunta que recibo mucho cuando hablo de este tema es, ¿qué aportaba Costa Rica a la coalición de los dispuestos y a la invasión de Irak si no tenemos ejército? Porque eliminasteis vuestro ejército allá por el 48, 49, ¿verdad? Eso es correcto. Y no estábamos trayendo poderío militar. Se suponía que debíamos aportar poder moral, ¿verdad? Quizás recuerdes que al principio, en los primeros discursos de Bush sobre la guerra, él dijo que esta era una guerra por la paz, la democracia y los derechos humanos. Y si piensas en cualquier país del mundo que pueda opinar con cierta autoridad moral sobre la paz, la democracia y los derechos humanos, quieres que Costa Rica esté en tu lista. Porque, de hecho, Costa Rica es uno de los pocos países que puede hablar con autoridad sobre la paz, la democracia y los derechos humanos. Así que ahí puedes ver por qué Estados Unidos quería a Costa Rica en la lista. Por qué Estados Unidos utilizó sus mecanismos habituales para presionar al gobierno y obtener ese apoyo, lo cual muy probablemente implicaba la retirada de ayuda. Y en ese momento, justo cuando la coalición de los dispuestos inició su invasión, el presidente Pacheco decidió emitir un apoyo público en nombre de Costa Rica a la coalición de los dispuestos.
Yo estaba empezando mi tercer año de derecho. Quiero decir, la noticia fue recibida muy mal en el país. Es decir, el 99,2% de la población estaba en contra de la decisión. Nunca he visto una encuesta tan contundente, con un 99,2% de la población rechazando una decisión. Y yo estaba muy molesto. Y ya sabes, se me ocurrió, bueno, somos estudiantes de derecho, intentemos algo. Y al final, nadie quería hacer nada. Así que decidí intentarlo yo mismo. El sistema legal de Costa Rica es muy accesible, si puedo usar esa palabra, para cuestiones constitucionales. Es decir, es muy fácil acceder a la Corte Suprema para discutir temas de constitucionalidad. Por ejemplo, no necesitaba un abogado, solo necesitaba que alguien autenticara mi firma y pagar 30 céntimos de dólar. Y eso era todo. Así que decidí intentarlo. Decidí impugnar el apoyo otorgado a la coalición de los dispuestos, alegando varias violaciones del derecho internacional, incluida una violación específica de la Declaración de Neutralidad. Perdón, solo para aclarar, su argumento se basaba en que Costa Rica estaba incumpliendo sus propias obligaciones internacionales, ¿verdad? Ese es el argumento que usted presentó y sometió ante su Corte Suprema en Costa Rica. Correcto. Así que el artículo 7 de la Constitución de Costa Rica establece que Costa Rica está sujeta al derecho internacional. De hecho, Costa Rica tiene un sistema jurídico completamente monista, lo que significa que no hacemos distinción entre el derecho interno y el internacional. Una vez que el derecho internacional ha sido establecido y aprobado por el Congreso, pasa a formar parte del sistema jurídico interno como uno solo. Aquí en Costa Rica puedes acudir al tribunal y reclamar directamente violaciones de normativas internacionales, porque la Constitución lo establece así. Es decir, hubo muchos argumentos. Yo argumenté violaciones al derecho de autodeterminación del pueblo iraquí. Es decir, reclamé varios, pero el tribunal decidió no trabajar sobre ellos, dejarlos de lado y centrarse solo en aquellos que constituían una violación. Así que el tribunal dijo que el apoyo era inconstitucional por 3 razones principales. La primera era la más obvia, la violación de la Declaración de Neutralidad. Corrígeme si me equivoco, pero en el caso de los ensayos nucleares, la Corte Internacional de Justicia, al reconocer el valor jurídico de los actos unilaterales, dijo que los actos unilaterales normalmente son muy específicos. Y en su contenido, sabes que estas obligaciones unilaterales son muy específicas en la forma en que están redactadas y formuladas, y en cómo se entiende que el país queda vinculado. Así que la Declaración de Neutralidad de Costa Rica es un hermoso documento de 7 páginas. En una de sus cláusulas, dice que no debe prestar ningún tipo de apoyo, por lo que no debe involucrarse, ni en la realidad, ni aparentemente, en un conflicto ajeno. Así que la neutralidad de Costa Rica tiene que ser tan estricta que ni siquiera debe dar la impresión de que está tomando partido en un conflicto de otros. Y aquí es donde se produjo la violación de la neutralidad de Costa Rica. Y aquí, para que todos los que escuchan lo sepan, es importante entender que el documento de 7 páginas es el documento de 1983, en el que Costa Rica declaró y anunció al mundo: a partir de hoy, esta es nuestra política. Y Costa Rica lo considera vinculante para sí misma. Por eso es un acto unilateral, ¿verdad? No depende de que otros estados lo reconozcan. Costa Rica dice: esta es mi postura, y esto es válido y vinculante para mí misma. Y tú le señalaste y dijiste: exigimos que cumpláis vuestras propias reglas. Sí, ese fue, de algún modo, el tema central de mi tesis de máster. Averiguar si existían fundamentos en el derecho internacional para que algo así ocurriera. Y me sorprendieron mucho los descubrimientos en cuanto a cuántos fundamentos en el derecho internacional
tiene una declaración de neutralidad como la que emitió Costa Rica. Así que la primera violación fue de la obligación de neutralidad. La segunda violación es consecuencia de la primera, porque supone una infracción de la obligación de respetar los compromisos internacionales. Y la tercera se debe a que el tribunal afirmó que Costa Rica no puede apoyar ninguna acción realizada fuera del ámbito y control del Consejo de Seguridad. Así que, dado que la invasión de Irak no había sido autorizada en la resolución 1441, Costa Rica no podía apoyar esa acción sin violar sus obligaciones en virtud de la Carta. Por lo tanto, el tribunal concluyó que Costa Rica, al apoyar a la coalición de los dispuestos, estaba violando la propia Carta. Esto es hermoso, porque significa que el Tribunal Supremo de Costa Rica determinó que cualquier país que formara parte de la Carta de la ONU estaba en incumplimiento. Quiero decir, esa sería una consecuencia lógica. Pero felicidades a su Tribunal Supremo. Es un tribunal fantástico. Lo fue, sí. Fue un Tribunal Supremo fantástico. Y bueno, quiero decir, ahora que soy mayor y he estudiado el tema mucho más a fondo, me gustaría que el tribunal no está compuesto por expertos en derecho internacional. De hecho, fue un caso muy raro, porque normalmente aborda cuestiones de constitucionalidad que no se basan en el derecho internacional, ¿verdad? Pero al menos... y luego el tribunal hizo algo, que es que tenemos un sistema constitucional mixto. Es una constitución escrita, pero también tenemos una constitución no escrita, ¿verdad? Y esta constitución escrita evoluciona a través de las sentencias del Tribunal Supremo Constitucional. El tribunal dijo que la declaración de neutralidad o las obligaciones de neutralidad deben entenderse como incorporadas como parte del sistema constitucional no escrito en Costa Rica. Así que básicamente, no sé si mejoraron es la palabra adecuada, la declaración de neutralidad, pero sí la incorporaron a la Constitución. Así que para cuando el Congreso aprobó la ley sobre la neutralidad, en realidad ya no era necesario, porque ya formaba parte de la Constitución. ¿Cuándo aprobó el Congreso esta ley? No fue hace mucho. Déjame comprobarlo rápidamente. En 2014, aprobaron la ley que reconoce el derecho a la paz. Y como mencionamos antes, en Costa Rica entendemos la neutralidad como parte de una política exterior más amplia, que es la política de paz. Por eso está incluida en la Ley del Derecho a la Paz. Eso es muy interesante. Así que fue el Tribunal Supremo quien elevó la política exterior a tener fuerza constitucional, y más tarde el Congreso también aprobó una ley sobre esto. Así que también está en el Código Legal. Pero en cierto sentido quiero decir, la Constitución, por supuesto, está en un nivel superior. Pero eso solo significa que está muy arraigado. Y para usted, en 2004, esto significó que podía obligar. Quiero decir, está alejando esta decisión. Parece ser muy evidente si voy a retirar esa declaración de apoyo, o qué ocurrió exactamente después del veredicto. Exactly after the verdict came out? Sí, es exactamente como mencionaste. Fue muy sencillo. Y luego salió en las noticias. Quiero decir, estaba en todas partes en las noticias, incluso en Estados Unidos. Fue algo grande. Apareció en los principales medios. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica envió una nota a Colin Powell, que era el secretario de Estado en ese momento, diciendo que, bueno, tenemos este fallo, así que tenemos que retirarnos. Y al día siguiente, recibí un fax en mi casa de parte de Colin Powell diciendo que Costa Rica ya no estaba en la lista de la coalición de los dispuestos. Quiero decir, lamento mucho no haber sacado una fotocopia, porque los faxes, como sabes, se desvanecen con el tiempo.
pero fue un poco surrealista para mí, con 24 años, recibir un fax de Colin Powell en mi casa diciendo, estáis fuera de la coalición de los dispuestos. Así que, como tú eras el demandante, fuiste quien presentó el caso. Así que Powell, en realidad, notificó entonces al demandante. Es interesante que hicieran eso. Sí, quiero decir, por supuesto, que notificaron al Ministerio de Asuntos Exteriores y al tribunal y todo eso, pero no había necesidad de enviarme ese fax. Es solo una anécdota muy graciosa que me tocara a mí recibirlo. Enhorabuena. Sí, pero fue muy fácil. Quiero decir, quizá tardó 3 días después de que salió la sentencia en que Costa Rica fuera retirada de la lista de la coalición de los dispuestos. Pero ya sabes, esto realmente demuestra también la fuerza que puede tener la ley y cómo puede escalar si se aplica correctamente. Así que esto es Bueno, eso fue un gran logro. Y lograste que tu propio país saliera de esa lista. Creo que eso es importante. Sí, quiero decir, especialmente si tienes en cuenta el historial que tienen los estadounidenses en cuanto a cumplir con las obligaciones internacionales. Realmente no tienen un historial muy bueno. Y podrían no haberse preocupado mucho, pero el hecho de que sí lo hicieran, dice algo. Dice algo. Costa Rica no es un país grande ni poderoso. Siempre hemos defendido nuestra postura ante la comunidad internacional e incluso ante los estadounidenses. Las circunstancias en las que se emitió la declaración de neutralidad fueron las de Costa Rica, manteniéndose firme frente a los estadounidenses. ¿Puedes explicar eso un poco más? Quiero decir, eso nos remonta a 1983. Pero ¿en qué sentido la neutralidad de Costa Rica significó que mantuvisteis vuestra posición? Sí, creo que es muy importante porque la forma en que Costa Rica utilizó la neutralidad como un mecanismo legal para verse obligada a mantenerse al margen de los conflictos, me parece que fue una idea brillante. Aún así, en los años 80, la Guerra Fría estaba muy candente en diferentes partes del mundo, incluida Centroamérica, especialmente Nicaragua. Así que, a finales de los años 70, un grupo apoyado por los comunistas, los sandinistas, inició una revolución y tomó el control del país. Y ya sabes, estando tan cerca del Canal de Panamá y de Cuba, a los estadounidenses no les gustaba nada tener un bastión del bloque comunista en Centroamérica. Por eso crearon a los Contras, que era un grupo paramilitar cuyo objetivo era derrocar al gobierno sandinista en Nicaragua. Nicaragua limita al norte con Honduras y El Salvador y al sur con Costa Rica. Así que en Honduras y El Salvador, la CIA estaba estableciendo campamentos, entrenando a los Contras y proporcionando todo el apoyo. Así que estaban invadiendo Nicaragua desde el norte. Pero también querían invadir desde el sur, tomar el control del río San Juan, que llega hasta el lago de Nicaragua. Básicamente cruza casi toda Nicaragua. Así podrían atacar a los sandinistas desde el norte y el sur. Y realmente no queríamos participar en eso. Así que el presidente costarricense de la época, el presidente Luis Alberto Monge, inició una gira buscando apoyo en caso de que Costa Rica se declarara neutral, temiendo sanciones o alguna represalia de los estadounidenses. La historia cuenta que por alguna razón, el presidente Monge era muy parecido a la reina Isabel. El presidente Monge ni siquiera fue a la universidad. Era un campesino, venía de una familia de agricultores. En aquella época, Costa Rica era una sociedad muy rural. Era un país muy pequeño, muy pobre. No sé exactamente qué fue, pero fue gracias al apoyo de la reina Isabel que el presidente Monge tuvo la voluntad y la fuerza necesarias para decidir declarar a Costa Rica neutral, y luego ir a Reagan y decirle,
Oiga, presidente Reagan, lo siento, pero ahora no puedo hacerlo, porque estoy obligado por el derecho internacional a no permitir que usted instale un campamento aquí. Rathef of Moisen. Un momento, solo para entender el proceso. Monge sabía que existía el riesgo de que los estadounidenses ejercieran aún más presión y establecieran bases, me refiero a la CIA o lo que fuera, en Costa Rica. No estaba contento con ello y pensó, ¿qué puedo hacer? Así que dijo, ¿qué tal una declaración unilateral de neutralidad, mi documento de 7 páginas? Lo publicó y una vez que salió a la luz, dijo, lo siento, no puedo hacer nada. El documento ya está publicado, así que no podéis tener vuestras bases. Así fue como ocurrió, ¿verdad? Así es exactamente como sucedió. Ese es una persona brillante. Es brillante. Quiero decir, se expuso al país en una posición en la que legalmente no podía hacerlo. Bien. Y luego fue a ver a Reagan y le dijo, lo siento amigo, no puedo hacerlo. Y los estadounidenses respetaron la decisión. Así que, quiero decir, cuando ocurrió la guerra de Irak, no fue la primera vez que Costa Rica se mantuvo firme ante los estadounidenses, diciendo no, somos un país independiente. La neutralidad ha sido una parte, un componente clave de nuestra forma de entender el gobierno, el Estado y la política internacional desde el siglo XIX. Quiero decir, la neutralidad ha sido una política exterior de Costa Rica. Hay registros que se remontan a 1863. El presidente Jesús Jiménez, en un discurso ante el Congreso, afirmó cómo esta política de neutralidad ha sido una parte fundamental de la política exterior de Costa Rica, probablemente en relación con la Guerra Civil de Estados Unidos. Puede que haya sido eso. Fue en 1863. Pero se puede deducir de su discurso que la neutralidad ya era una política incluso antes de eso. Es decir, no tenemos todos los registros, pero sí tenemos constancia de que él dijo en 1863 que Costa Rica ya había sido neutral durante un tiempo. Entonces, eso significa que en 1983 su presidente publicó ese documento de 7 páginas argumentando que no, esto no es una política nueva. Esto es simplemente ahora en un documento oficial todas las tradiciones que ya veníamos siguiendo. ¿Es así? Es así. De hecho, él recuerda estos discursos en este documento de 7 páginas y no lo expresa con estas palabras, pero lo que está diciendo es que la Declaración de Neutralidad de Costa Rica fue simplemente una expresión de autodeterminación. Y la CIJOC ha dejado claro que uno de los atributos de la autodeterminación, que comparte con la soberanía, es la capacidad de establecer su propia política exterior. Y la CIJOC lo ha dicho al referirse a ambos institutos jurídicos. Afirma que uno de los atributos de la soberanía es que los estados pueden establecer libremente su propia política exterior, siempre que no viole el derecho internacional general. Y lo mismo se aplica a la autodeterminación. Así que la Declaración de Neutralidad de Costa Rica no es solo el ejercicio de los atributos de la soberanía, también es el ejercicio de la autodeterminación, que de hecho no es esta que la expresión de algo que es perguisilo, que es neutral. Así que eso funcionó en 1983, para evitar que Estados Unidos estableciera bases y operaciones en Costa Rica. Volvió a funcionar en 2004 para sacar a Costa Rica de la coalición de los dispuestos. ¿Y cómo se percibe esta política hoy en día entre el público en general? Quiero decir, la política de paz de Costa Rica, incluida la neutralidad, está tan arraigada en nuestra cultura e idiosincrasia que ni siquiera hablamos de ello. Es como el ejército, ni siquiera hablamos de eso. Simplemente no es un tema para nosotros.
Ahora, a nivel gubernamental, durante la administración de Solís, no estoy seguro si fue una situación con Nicaragua o Venezuela, y el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió presiones para emitir un comunicado condenando la situación, pero él se negó a hacerlo, basándose en el fallo del caso de Irak. Hubo presión contra Venezuela, ¿verdad? Se le pidió a Costa Rica que tomara una postura en contra de Venezuela. Sí, creo que fue en el contexto del Grupo de Lima, porque esto ocurrió durante la administración Solís. Y el ministerio publicó un tuit diciendo: debemos recordar lo que sucedió en 2004, cuando Costa Rica apoyó a la coalición de los dispuestos. Así que el ministerio se abstendrá de emitir cualquier declaración al respecto. Así que, a nivel gubernamental, el caso sí dejó una huella que aún se recuerda, y el gobierno sigue siendo muy cuidadoso de no volver a cruzar ese límite, por una razón muy sencilla, que es que, por el país que somos, realmente no tenemos mucho que ofrecer al mundo. Y no hay muchas cosas que destruyen respeto en la comunidad internacional, pero nuestra política de paz sí lo hace. Esto es fascinante. Y ya sabes, en Europa quedan un par de países neutrales. Irlanda, Suiza, que no forma parte de la Unión, pero Austria y... me estoy olvidando de uno. Perdón, me estoy olvidando de uno. ¿Cuál me estoy olvidando? Malta. Malta, sí, por supuesto. Sí, y todos ellos se sumaron a las sanciones de la Unión Europea y de Estados Unidos. Las medidas no coercitivas no militares, son sanciones. ¿Sería eso algo que Costa Rica podría considerar imponer a uno u otro de los beligerantes en una guerra? Estamos evitando el debate sobre lo ilegales que son las sanciones unilaterales. Altamente ilegal, sí, pero son impensables para Costa Rica, ¿verdad? No solo por la política de neutralidad. La cuestión es que, según el fallo sobre Irak, Costa Rica no podría apoyar sanciones unilaterales por dos razones. Primero, porque son ilegales, y cualquier acción fuera de la Carta, Costa Rica no puede apoyarla debido a los términos del fallo. Exacto. Así que no podríamos apoyar sanciones unilaterales legalmente, porque eso constituiría una violación de la Carta. Ahora bien, por otro lado, creo que la declaración de neutralidad de Costa Rica no se limita únicamente a la acción militar, ¿verdad? Así que el hecho de que Costa Rica diga la neutralidad de Costa Rica establece que no debe involucrarse, ni siquiera aparentemente en... Así que esto es simplemente, quiero decir, fue tan estricta como fue posible. Y es muy importante, porque creo que los neutrales que están aplicando sanciones unilaterales están siendo sumamente irresponsables con el Instituto de Neutralidad. Están haciendo algo que podría ser perjudicial para el instituto en un momento de la historia en el que creo que lo que deberíamos hacer es fortalecer, o en realidad establecer, un marco claro y luego reforzar el Instituto de Neutralidad como una forma de reducir la escalada de este resurgimiento de la Guerra Fría. Quiero decir, hacer los bloques más grandes no hace que el mundo sea más seguro. Al contrario, así que creo firmemente que imponer sanciones unilaterales es una forma de apoyar a un adversario. Para mí, esto no tiene que esperar necesariamente a que el asunto se convierta en uso de la fuerza o beligerancia. Es el elemento hostil lo que resulta problemático. Quiero decir, no hace falta hacer la guerra. Puedes ser hostil de muchas otras maneras. Y luego, depende del otro estado si se considera o no bajo ataque. Hay muchas formas de atacar a un país hoy en día. La guerra cibernética, por ejemplo. No tienes que disparar un bala para ser beligerante o hostil. Aplaudo mucho lo que estás diciendo aquí, y lo veo exactamente de la misma manera.
El problema que tienen los europeos en este momento es que argumentan, pero Roberto, no imponer sanciones a Rusia equivale a condonar una invasión ilegal de otro país. Así que estás premiando al agresor que está violando el derecho internacional. ¿Cómo puede ser eso un acto neutral? How can that be a neutral act? I think that would be a very coward. Creo que ese sería un argumento muy cobarde y sin fundamento, porque seamos realistas. Si tuviéramos un Consejo de Seguridad funcional, esto ya podría haberse detenido. Así que lo que no se puede hacer es intentar encontrar formas de eludir una ley que no funciona, porque no quieres que funcione. Y te refieres al hecho de que el Consejo de Seguridad tiene el poder legal de imponer sanciones y tomar medidas militares, ¿correcto? Y los miembros permanentes, es decir, tenemos a 3 de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad que son miembros de la OTAN, y Europa normalmente actúa como un bloque. Así que básicamente tenemos a los estadounidenses, los británicos y luego a Europa con derecho de veto. And then Europe having a veto. So yeah, I mean. Sí, bueno, y luego está esta pregunta que sigue rondando en mi cabeza, que es, ¿está la OTAN intentando suplantar o absorber las funciones que fueron creadas para el Consejo de Seguridad? Prefieren causar el lío que están causando en Europa antes que arreglar el Consejo de Seguridad o la Carta. Y ese es el problema, el doble rasero y la hipocresía de Europa. Eso forma parte de este problema. Quiero decir, podemos recordar la invasión de Kosovo, ¿verdad? Serbia. No eran miembros de la OTAN. La OTAN no tenía motivos para estar allí y simplemente asumieron funciones que deberían haber sido tomadas por el Consejo de Seguridad. Would or should have been taken by the Security Council. And that was illegal. Highly illegal. Y eso fue ilegal, sumamente ilegal. Y no pasó nada. Ni siquiera una disculpa. No pasó nada. Así que quiero decir, el problema aquí es que no estamos analizando las causas de raíz, no del conflicto, sino las causas por las que los conflictos no se resuelven y las razones por las que el Consejo de Seguridad no puede cumplir con sus funciones. Nunca, jamás pondrán sobre la mesa el hecho de que la Carta debe cambiar, que el derecho de veto fue un defecto fundamental que rompió el principio de igualdad de las naciones del que tanto habla la Carta. Y ese es un fallo histórico que los europeos y los poderosos no están dispuestos a corregir. Es pura arrogancia en su máxima expresión. Estoy absolutamente de acuerdo. That is best. I absolutely agree. It's utter arrogance. I would Estoy like to know totalmente de what's acuerdo. your Es una opinion arrogancia on Article 51, absoluta. since we are talking about Me change. gustaría saber cuál es tu opinión sobre el artículo 51, ya que estamos hablando de cambiar la Carta. El artículo 51 es la cláusula de autodefensa y defensa colectiva. Ya sabes, que permite a los países defenderse y hacerlo en coalición con otros, lo cual para mí es una piedra angular de todas las guerras modernas que hemos visto. Incluso Rusia ahora mismo dice, ya sabes, su argumento legal es que reconocen a Donbass y Lugansk como estados soberanos, y ahora estos piden apoyo a Rusia, y ahora se defienden colectivamente contra Ucrania. Y también, ya sabes, la cláusula de autodefensa se ha utilizado tantas veces para justificar agresiones de Estados Unidos contra otros estados. Oh, solo estamos ayudando a defender colectivamente al otro. ¿Cambiarías también esa cláusula? Do you see it? Would you change that one as well? No, not necessarily. I think that No necesariamente. Creo que el problema proviene de la interpretación que se le ha dado al artículo, porque pienso que en ningún caso hay algo en los debates o en el propio artículo que indique que estos mecanismos regionales eliminarían el papel del Consejo de Seguridad. De hecho, todos estos mecanismos, o incluso los países que se defendían a sí mismos, perdón la redundancia, tenían que comunicarlo al Consejo de Seguridad, que luego tomaría medidas. Así que era como un paso intermedio, un mecanismo de precaución antes de que el Consejo de Seguridad pudiera tomar una decisión. mechanisms before the Security Council could make a decision. But by no means the article. De ninguna manera se puede interpretar el artículo de esta forma, cuando el artículo claramente establece
que al final todas estas acciones deben recibir la aprobación final del Consejo de Seguridad. Y aquí, tanto el Tratado de la OTAN como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca tienen un defecto fundamental. Es una cláusula que creo que es absolutamente contraria al derecho internacional, que es la cláusula que dice que, en caso de que un determinado Estado sea atacado, los demás Estados se considerarán atacados. Y como tal, ellos. Así que es muy curioso, porque esto elude el artículo 51. Si está siendo atacado, quiero decir, si todos estamos siendo atacados, en realidad no es autodefensa colectiva. It's not really collective self-defense. Is a collective of Es un colectivo de estados ejerciendo la autodefensa por su cuenta, porque todos están siendo atacados. Así que el concepto de autodefensa colectiva es un grupo de estados respaldando a un estado que está siendo atacado. Pero lo que dice la cláusula de la OTAN es que no, todos estamos siendo atacados, incluso cuando materialmente no lo estamos. Y la CIJOC ha dicho que la agresión es una situación material, así que no es simplemente, oh, decido que ahora estoy siendo atacado, así que puedo ejercer la autodefensa. Es decir, la OTAN crea esta ficción de una invasión que no existe para legitimar que los estados ejerzan la autodefensa. Ahora, si lo piensas así, es un grupo de estados ejerciendo la autodefensa. It's a bunch of states exercising self-defense. This is not collective self-defense. Esto no es defensa propia colectiva en los términos de la Carta. Y la razón para hacerlo es porque puedes eludir el artículo 51, ya que no necesitas permiso para ejercer la autodefensa. Necesitas permiso si quieres ejercer la defensa colectiva. Así que, declarando a todos como sujetos de invasión, puedo afirmar que estoy ejerciendo la autodefensa de manera individual, y todos estamos ejerciendo la autodefensa de manera individual. Es la sandbox. Anthony Tush alle equal think when he won. Es decir, si me preguntan a Freddy Sinilith. So it's fraud of law, if you ask me. Yeah. Sí. El problema principal es que los países no buscan vacíos legales. Encuentran razonamientos legalistas para aplicar los hechos como les conviene. Quiero decir, la OTAN simplemente impuso un hecho. Y dado que no existe un tribunal que pueda juzgar, quiero decir, podría haber un tribunal que pudiera juzgarlos, pero aún así no limitaría el poder de la OTAN para hacerlo. Pero, especialmente visto desde Costa Rica, esta es simplemente una situación muy insatisfactoria, ¿verdad? Y lo hermoso del caso costarricense es que demuestra que los países individuales, mediante declaraciones unilaterales, pueden realmente salirse de esta lógica hasta cierto punto. Así que, en cierto sentido, si observamos el movimiento BRICS y el movimiento de países en Asia y África, que también buscan políticas que les permitan desvincularse de estos juegos políticos, entonces Costa Rica es un caso del que aprender. Cierto, porque también es verdad que la decisión de Costa Rica tuvo un impacto en la región. Panamá abolió su ejército, y parte de la razón fue que no existía ninguna amenaza proveniente de su país vecino. Además, debido a la selva del Darién, es imposible invadir desde Colombia, al menos por tierra. Costa Rica fue clave para el proceso de paz centroamericano porque era el único país que podía mediar allí. Formaba parte de la región, no estaba en conflicto con nadie y pudo reunir a las partes y poner fin al conflicto centroamericano en 1986 o 1987 con el Tratado de Esquipulas y el Tratado de Esquipulas II. Además, si observas a Costa Rica en organizaciones internacionales, normalmente se le da preferencia o la presidencia de la mesa cuando se tratan temas de paz o desmilitarización. Funciona más allá de eso. Quiero expresar mi desacuerdo con algo que leí recientemente. Me enviaste algunos textos muy interesantes, pero hay uno que presenta la neutralidad como un acto egoísta, y tengo que disentir absolutamente. La neutralidad debe entenderse en el esfuerzo de proporcionar un entorno amistoso y pacífico para las partes en conflicto. Es un esfuerzo por mantenerse independiente más allá
y antes de cualquier presión o circunstancia para que las cosas no se agraven. Sabes, no creo que haya nada egoísta en la neutralidad. Al contrario, una de las cosas interesantes que dijo el Tribunal Supremo en la sentencia sobre Irak, que el gobierno realmente no ha seguido, es que debido a la política de paz de Costa Rica, because of Costa Rica's peace policy, and again, neutrality being just part of it. y de nuevo, la neutralidad es solo una parte. La neutralidad costarricense se estableció como ideológicamente estricta, lo que significa que Costa Rica tiene la obligación de buscar la paz de manera constante. Así que la neutralidad costarricense no impide que el país se involucre en todo tipo de conflictos ajenos. Permite al país intervenir para encontrar una solución pacífica. La única manera en que Costa Rica puede involucrarse en un conflicto ajeno es intentando reunir a las partes y aportar una solución pacífica al conflicto, lo cual es un elemento único de la neutralidad costarricense. No conozco ningún otro país que tenga esta obligación. I don't know any other country that has this obligation. And the Supreme Court does take that. Y el Tribunal Supremo toma eso y lo destaca, y le dice al gobierno, no deberías unirte a esta coalición de los dispuestos, deberías implicarte activamente en la política internacional para ayudar a traer la paz. Y el gobierno realmente no lo ha hecho. Pero desde la perspectiva legal y desde el punto de vista jurídico, está ahí. El tribunal lo recordó. Así que volviendo al punto, si piensas en la neutralidad en este sentido, que no me involucraré, no escalaré, no haré que el asunto sea más grande de lo que es, y proporcionaré un espacio y un lugar para reunir a las partes y poner fin al conflicto como una forma de lograr la paz, como uno de los objetivos establecidos en la Carta. Peace as one of the goals established in the charter, then I cannot agree on seeing neutrality. Entonces, no puedo estar de acuerdo con ver la neutralidad como una política exterior egoísta. Tengo que discrepar firmemente con ese punto de vista. Fue muy valiente por parte de Costa Rica declarar su neutralidad en las circunstancias en que lo hizo. Y fue muy valiente por parte del país mantener su neutralidad en las circunstancias en que lo hizo en 2004. Así que sí, creo que es una política para el mundo. Porque la neutralidad, sabes, alguien que lo expresó de manera muy hermosa fue Urho Kekkonen, el antiguo primer ministro finlandés. Y él dijo una vez que la neutralidad no es la más fácil de todas las políticas, porque significa que necesitas ajustar constantemente tu política exterior y necesitas encontrar constantemente nuevas formas de ser independiente y de mantenerte firme. To be independent and to stand your ground because you need to defend. Porque tienes que defender tu propio punto de vista ante todos, ¿verdad? Porque ambos lados van a presionarte. Y eso es un gran malentendido. Me alegra mucho saber que Costa Rica está trabajando activamente para aclarar ese malentendido y está manteniendo su posición, a diferencia de la Finlandia y Suecia de hoy, que no mantuvieron su posición, cedieron su terreno. Y ahora tienen 15 y 17 bases militares estadounidenses, respectivamente. Se han convertido en un objetivo. Si alguna vez hay una guerra entre la OTAN y Rusia, ellos serán los primeros estados en la línea del frente. Y esa es la triste realidad. And that's the sad reality. I think that Creo que Finlandia y otros estados de la zona cometieron un error enorme al unirse a la OTAN y abandonar la neutralidad. Básicamente, echaron más leña al fuego, ¿sabes? Hicieron exactamente lo que los rusos llevan quejándose durante los últimos 20 años, que es que se les iban acercando cada vez más. Si revisas los documentos sobre las relaciones entre Suecia y Finlandia en los últimos 20 años, no eran malas y no había ninguna señal de que los rusos pensaran en incursiones en Finlandia. Quiero decir, no había nada que hiciera pensar a los finlandeses que los rusos eran una amenaza para ellos. Pero estuvieron expuestos a toda esa propaganda y a la exacerbación de la invasión ucraniana, que es ilegal. No voy a discutir si esa invasión es ilegal o no, pero el hecho de que sea ilegal no significa que no haya cuestiones incómodas sobre las que deberíamos hablar en relación con esta invasión. Por ejemplo, quiero decir,
Putin advirtió a todo el mundo en Múnich en 2007, si no me equivoco, en aquel discurso tan famoso. Y es cierto que la OTAN prometió no expandirse ni un centímetro hacia el este, y lo han hecho. Y esto nos lleva a una discusión muy importante que estoy bastante seguro de que muchos países no quieren tener, que es, ¿en qué momento mi seguridad se convierte en tu amenaza o en tu preocupación? No sé si es muy duro por mi parte usar el término, pero la situación en Estados Unidos es un ejemplo. The situation in the United States is an example. Yeah, you have the right to bear guns for Sí, security. tienes derecho a portar armas por seguridad, para sentirte más seguro. Pero no creo que nadie se sienta más seguro ahora que hay tiroteos por todas partes, todo el tiempo, en escuelas cada semana. Creo que el año pasado, estadísticamente, hubo más de un tiroteo escolar por día en Estados Unidos. Entonces, ¿estamos todos más seguros solo porque tú te sientes más seguro? ¿En qué momento el mecanismo de seguridad colectiva se convierte en un mecanismo de amenaza colectiva, en inseguridad colectiva? Correcto. Y creo que esta es una discusión que al menos la OTAN no está dispuesta a tener, pero deberíamos tenerla. Es el único bloque de seguridad colectiva que se está expandiendo, si lo piensas. If you think about it. Tienes toda la razón. Tienes razón, Roberto. And it fills me with happiness that Y sabes, me llena de felicidad que vosotros en Costa Rica podáis ver esto con tanta claridad realista, mientras que los europeos, y también los estadounidenses, están atrapados en una especie extraña de ilusión colectiva, incapaces de ver lo que sus acciones unilaterales están haciendo al entorno general de seguridad, a la arquitectura de seguridad del continente euroasiático. Pero es bueno que lo veáis con tanta claridad. But it's good that you see that so clearly. I mean, it's hard. Quiero decir, es difícil. Disfruté mucho mi máster, probablemente porque no soy joven y ya tengo experiencia. Así que llegas al curso con una mejor comprensión de las dinámicas de poder y la política internacional. Tienes más experiencia y eres mayor. Pero fue brutal darme cuenta de cuánto colonialismo y eurocentrismo siguen presentes en cada elemento de nuestras vidas. Remains in every element of our lives, and I think that we have to accept the fact. Y creo que tenemos que aceptar el hecho de que el sistema eurocéntrico ha funcionado en muchos aspectos, pero no en la seguridad, no en términos de paz y seguridad. Al contrario, quiero decir, no podemos seguir viendo el mundo como lo hacen los europeos, porque la guerra está tan arraigada en la mente de los europeos que no pueden imaginar el mundo sin guerra. Y si no puedes imaginar el mundo sin guerra, no puedes construirlo. Por eso critico tanto el hecho de que los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad no saben nada sobre la paz. Quiero decir, ¿cómo vas a traer la paz si no sabes nada sobre la paz? Solo sabes de guerra y colonialismo. ¿Y realmente estás a cargo de la seguridad mundial? No, está completamente roto. Quiero decir, Costa Rica debería ser un miembro permanente del Consejo de Seguridad. I mean, Costa Rica should be a permanent member of the Security Council. We know nothing about war. I mean, No sabemos nada sobre la guerra. Quiero decir, solo sabemos una cosa que debemos saber sobre la guerra, que es que no debería ocurrir. Y si ocurre, debe terminar lo antes posible. Y eso es lo único que hay que saber sobre la guerra. Y eso lo sabemos muy bien. Deberíamos estar en el Consejo de Seguridad, ya sabes, como miembro permanente. Así que quiero decir, es solo que, ya sabes, muchas, y tú lo sabes muy bien, muchas de las discusiones y debates sobre derecho internacional siguen siendo muy eurocéntricos. Y ya sabes, incluso el hecho de que el material esté mayoritariamente en inglés es un problema. Ya sabes, el idioma sigue siendo, es un problema. O en francés. The language is still, it's an issue, or in French. And vous parlez pas de français, Y bueno, quiero decir, para mí ha sido muy interesante enfrentar el colonialismo en el ámbito legal. Es decir, se puede ver en la ley. Se ven rastros de ese colonialismo, de esa mentalidad belicista. Y creo que a los países europeos les haría mucho bien escuchar otros puntos de vista, especialmente de personas que tienen una experiencia diferente en cuanto a la paz y la guerra.
Una experiencia distinta, porque Costa Rica nunca consideró su neutralidad como una herramienta política. Ya sabes, como una pieza de ajedrez, exactamente como Suiza, donde fue reconocida porque estaba en un tratado, porque servía a todos sus imperios tener un estado central en medio de Europa. No, aquí fue nuestra propia decisión. Y no fue porque pensemos que es en beneficio de todos que no formemos parte de ningún otro conflicto. Así que sí, esto es algo que tiene que cambiar. Quiero decir, realmente no podemos seguir soportando tanta carga como la que conlleva la visión eurocéntrica del derecho internacional. Necesitamos ideas más frescas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Roberto. Y si alguna vez crean el voto, Costa Rica, para un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, tendrás mi voto. Y querría verte sentado allí, porque entiendes perfectamente cómo desescalar esta basura de proyecto colonial europeo de 500 años que viene acompañado de guerra, muerte y destrucción. Roberto, siempre les pregunto a mis invitados al final, ¿hay algún lugar donde publiques cosas regularmente? Donde la gente pueda encontrar tus escritos. No, realmente. Ha sido solo muy recientemente cuando decidí dedicarme más al ámbito académico, básicamente porque siento la necesidad de aportar esta otra perspectiva o de impulsarla de algún modo. Así que en realidad no he publicado mucho. Estoy en proceso de hacerlo. Creo que tuviste la amabilidad de poner mi tesis en tu página web, lo cual agradezco mucho, pero por el momento, quizá encuentres algunos artículos míos en Google. Quiero decir, no es necesario. Solo pregunto para que la gente lo sepa. Y a todos, pondré un enlace a la tesis de maestría de Roberto sobre la neutralidad de Costa Rica y el precedente para acciones unilaterales en la descripción de este video. Roberto Zamora, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Ha sido un placer. Ha sido una gran oportunidad para sacar a relucir estos temas en la experiencia costarricense, que creo que ha sido subestimada. Y realmente, no sé si esto es algo nacionalista o no, pero de verdad, creo que valdría la pena estudiar un poco más la experiencia de Costa Rica y entenderla, no como un acto egoísta, sino como una herramienta para la desescalada, la pacificación y, ya sabes, unas relaciones más amistosas en el ámbito internacional. Así que, Pascal, gracias, muchas gracias. Gracias, Roberto.